les bendiga, nuevamente estamos con ustedes compartiendo, estaremos hablando de lo inevitable para obtener el gozo de Dios. Bueno, vamos a estar sacando algunas conclusiones de un pasaje del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Todo lo que nos pasa siempre lo ubicamos y lo calificamos por el aspecto emocional nuestro. Determinamos cada situación si es buena o es mala y creo que carecemos de visión de propósito en la vida con Dios. Ahora, nos interesa solo estar bien establecidos, no ser incomodados. Nos interesa solo nuestro bienestar. De esa manera interpretamos nosotros nuestras situaciones. Pensamos que estar dentro de la voluntad y comunión con Dios librará nuestra vida de crisis. Y nos esforzamos por eso, y no es malo. Pero cuando llegan los tiempos difíciles, nos desanimamos y nos frustramos. Tomamos una actitud de decepción en la vida cristiana y ante Dios también es como que nos decepcionamos de Dios en ocasiones. Bueno, recordemos que Cristo estaba en el centro de la voluntad del Padre y terminó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero cumplió su propósito al salvar a toda la humanidad. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 16, versículos 18 al 22 y dice: decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntar y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco no me veréis y de nuevo un poco me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nuestra tristeza se convertirá en gozo. Estamos hablando de lo inevitable para el gozo de Dios. Sigue diciendo: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que hay de que hay nacido un hombre en el mundo. También nosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará ese gozo. Esto es muy importante. Entonces, lo primero que Dios hace para formarnos en su gozo, y es inevitable, es poner crisis en nuestras vidas. Es una cosa contradictoria, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios usa las crisis para disciplinarnos en forma clara, ¿verdad? Hay una disciplina formativa y es una parte en la que la iglesia participa, pero también es otra parte que Dios mismo genera situaciones en las que nosotros no hemos tenido que intervenir, nos llegan, vamos a decirlo, gratis, ¿verdad? Sin que nosotros estemos ocasionándolas. Sencillamente nos vemos envueltos en esas situaciones, ¿verdad? Y Dios las usa para formar carácter, para formar nuestra fe y para enseñarnos a confiar en Él y a depender de Él. Ahora, hay una crisis o disciplina correctiva. Y esa es para volvernos a la comunión con Él y para que seamos obedientes a sus principios y propósitos. La iglesia contribuye en una disciplina, en una cuestión de enseñanza formativa. Pero Dios nos pone en situaciones difíciles cuando también nosotros no entendemos, ¿verdad? Llegamos a un punto donde tenemos que volvernos a Dios cuando somos obstinados. Así que esa es una disciplina correctiva. Entonces, son sucesos que hay ahora. Estos sucesos que leíamos ahorita acerca de Jesucristo, cuando Él dice: me tengo que ir, ustedes no lo entienden, pero cuando yo regrese tendrán gozo, el gozo completo será de ustedes, eran sucesos inevitables en la vida de Jesucristo. En Juan 16, 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En Lucas 9, 22 sigue diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Es un suceso inevitable. Mateo 17, 22, 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en grande manera. Es inevitable lo que iba a suceder en la vida del Señor, ¿verdad? Había un propósito, era inevitable y también era incomprensible para todos los discípulos. Dios usa la disciplina formativa y correctiva.
lo usó con Israel. Cuando usaba disciplina formativa con el pueblo de Israel, ellos rechazaban, pero luego Dios empezaba una disciplina correctiva y usaba naciones impías, malos gobernantes, plagas, epidemias para volver a Israel, a la nación, a su comunión. Emitía juicios sobre ellos. Y créame que esos juicios no eran nada sencillo, pero nosotros juzgamos las cosas desde el punto de vista emocional y no las entendemos. Y no las entendemos porque la justicia de Dios se malentiende y se minimiza. Bueno, la vida tiene principios. No se pueden ignorar estos principios en la salud. Usted tiene que cuidar su alimentación y varias cosas, porque si las ignora no van a repercutir. En el alma están las emociones y hay pensamientos que son nocivos, ¿verdad? Una mala relación, en una circunstancia adversa, cómo nos sentimos, cómo pensamos, cuando nos falta la fe ante estas crisis, ¿verdad? En las necesidades materiales o cualquier otro tipo de problema en lo espiritual, ¿verdad? Falta la paz, la estabilidad. Y de esa estabilidad, bueno, pues depende cómo es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Ante las crisis. Así es que son principios que no podemos pasar de largo, dejar pasar por alto, ¿verdad? Si nos mataran a un familiar, si estafaran a alguien de nuestra familia y dieran con el delincuente y lo tomara, ¿usted qué le pediría al juez? ¿Que lo soltara y que lo dejara libre, que no tomara en cuenta sus acciones? Y quedaré libre para que la persona siguiera dañando a otra gente y se dañara a sí mismo. ¿Usted minimizaría la justicia de esa manera o le diría al juez, pues aplique lo que es la ley, ¿verdad? Él tiene acciones que tiene que aprender a ser corregido, tiene que ser disciplinado formativamente y correctivamente, porque él tiene que salir y tiene que llegar a un punto donde sea benéfico para la sociedad y para él mismo, ¿verdad? ¿O acaso diría, déjenlo que él se vaya a cumplir su condena a una playa, o déjenlo que él viva libre, viva feliz y no lo fastidie, no lo moleste, ningún juicio hay para él? Bueno, esta es una disciplina, ¿verdad?, que él tiene que estar formándose. Juzgamos a Dios por las crisis, sí, que nos alcanzan, pero Él está formándonos, está corrigiéndonos en lo que queremos, en lo que no queremos aceptar de Él, en su soberanía y que es de nuestro bien. Ahora, nosotros podemos llorar y sufrir, pero no quebrantarnos ante Él. No reconocemos que toda su disciplina es por amor y nos molestamos y aún desanimamos por nuestras circunstancias y tenemos a Dios por injusto, ¿verdad? Entonces, eso es lo inevitable. En Isaías 45, 6, 7 dice, para que sepan desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo eso. O sea que Dios no está ajeno a las crisis y a las adversidades. Hay un propósito en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, lo inevitable para el gozo de Dios, primero, son las crisis. Segundo, es la fe. Necesitamos tener fe para enfrentar las adversidades y las circunstancias. Este grupo de discípulos ahora estaba por enfrentar una situación difícil, pero ellos no la podían captar, no la podían entender. Para ellos era muy duro cuando el maestro les decía, se los dijo varias veces, se los estuvo repitiendo, pero parece ser que ellos no comprendían, no entendían. Bueno, es muy importante tener fe, ¿verdad?, en la palabra de Dios. En Juan 16:31 Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Les preguntó, porque dijeron que ya creían, ¿verdad? Ellos sentían que creían por entender que Él iría al Padre y entender que realmente las dimensiones que Él presentaba pues eran algo sencillo, pero no dimensionaban los sucesos ni el origen y la naturaleza divinas, ¿verdad?, del Señor. Ellos estaban pensando en algo simple, sencillo, de acuerdo a su razonamiento, a su entendimiento, ¿verdad? Así que para ellos las crisis, pues, ellos no podían ser castigados de esa manera, porque en eso, pues, ellos estaban siendo, pues, esperanzados con un Mesías militar, ¿verdad? Pero ellos no concebían que Él fuera a morir, no hablaban, ellos no entendían del siervo sufriente, ¿verdad?, del que habla la Escritura. Bueno, en Marcos 6:30, 56 nos habla de algunos milagros, ¿verdad? Una alimentación a 5,000 personas,
y también hubo una crisis de un viento en medio de la mar y el Señor caminó sobre las aguas, pero aquí hay una lección de fe muy tremenda para los discípulos. Ese capítulo presenta 3 milagros, ¿verdad? La alimentación, cuando Él calma los vientos y camina sobre el agua, pero también cuando sanó a muchos enfermos. Y la lección de fe está en el mar. Los manda contra los vientos, Él se aparece a ellos caminando, los asusta. Eran marineros experimentados, pero habían avanzado muy poco porque había viento. Ellos estaban asustados, estaban intimidados porque no avanzaban, y al ver a Jesucristo pensaron que era un fantasma. Aquí hay una lección de fe, ¿verdad? El Señor los lleva a un extremo, donde ellos estaban siendo confrontados consigo mismos como marineros experimentados. Estaba llevándolos a no depender de sus fuerzas, estaba llevándolos a confiar en el Señor. O sea, en otras palabras, menos remar y más orar y confiar, ¿verdad? Porque ellos remaron y remaron, pero no avanzaron, y el Señor les da una lección de fe muy tremenda, ¿verdad? Es algo que ellos tenían que entender. En el capítulo 52, aquí del capítulo 6 de Marcos, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Esta es una lección de fe para ellos, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que estar atentos, porque también nos llegan lecciones de fe a nosotros, ¿verdad? Donde no podemos confiar ni depender de nosotros. Así es que esto es muy importante, las lecciones de fe. Bien, es inevitable entonces, ¿verdad? Para alcanzar el gozo de Dios hay que creer, hay que tener fe. Nos vamos a dar cuenta en Juan capítulo 16, versículo 22, dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Os volveré a ver. ¿De qué está hablando el Señor? De su resurrección. Está hablando de una circunstancia que iba a ayudarles a confirmar la fe y les daría confianza, y también formaría sus vidas. El Evangelio descansa, ¿verdad?, en la resurrección. Pablo dijo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces Él les está hablando de una resurrección, pero ellos no podían entender, no dimensionaban el propósito, ¿verdad?, y las ventajas y garantías que habría para nosotros. Ellos solamente estaban pensando, ¿verdad?, en lo cómodo, ¿verdad?, en lo seguro, en lo confiable, algo como ellos concebían las cosas, las circunstancias, la manera de interpretarlas, sin darse cuenta que Dios usa una disciplina, ¿verdad?, en nosotros, formativa, y otra correctiva cuando somos obstinados. Dios así lo hace. Entonces les pide que confíen, ¿verdad? En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les pide que confíen en Él, porque Él ha obtenido una victoria sobre el mundo. Ahora esa victoria lo posiciona a Él como el Mesías, como Dios, como el Todopoderoso, y les da a ellos la confianza. Dice: yo he vencido, tengan confianza en mí. Y otra cosa les dice: les voy a dar paz. En el mundo tendréis aflicción, sí, pero en mí tendrán paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Es una promesa muy hermosa. En Sofonías 3:17 nos garantiza, ¿verdad?, el hecho de poder creer en el Señor. Dice: Jehová está en medio de ti, dice, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Qué hermosa, ¿verdad?, la confianza que Dios nos da. Él está como poderoso gigante, ¿verdad? Nosotros podemos confiar en Él, nosotros podemos depender del Señor, ¿verdad?, creerle, porque Él, en medio de los sucesos y de las crisis, Dios se compromete a ganar todas las batallas. Nunca ha perdido una sola batalla. Él es Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso en batalla. Dios se compromete a estar con nosotros. Él nos dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Dios se compromete a hacernos más que vencedores y darnos paz en medio de las crisis, de las tormentas. Entonces, lo inevitable para el gozo prometido no solamente es las crisis, no solamente es tener fe. Lo inevitable también para obtener ese gozo, cada uno de nosotros ahora necesitamos buscar comprender los propósitos de Dios. En Juan capítulo 16, versículos 18 y 32 decían: pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y en el 32 dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitamos que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios.
ahora también dice el 32, dice, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, les está diciendo lo que vendrá. Ellos no lo asimilaban. No te entendemos, le decía, no entendemos. Los propósitos de Dios son reales en nuestras vidas. El problema nuestro es que caminamos siempre pensando siempre en nuestros propósitos y podemos pasar años dentro del cristianismo, pero siempre estamos centrados en nosotros, ¿verdad? Y no dejamos de vernos a nosotros y ponemos nuestros ojos en Jesús para que podamos ver sus propósitos y empezar a caminar en ellos, a entenderlos. Ellos decían, no te entendemos, no sabemos. En Lucas 18, versículos 31 al 34, dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Qué tremendo es, ¿verdad? No entender los propósitos, de estar centrados en nosotros y estar buscando que se cumpla lo nuestro, pero no entendemos que cuando los propósitos de Dios empiezan a cumplirse, lo demás se va acomodando, ¿verdad? Dios empieza a hacer cosas grandes, lo demás está llegando por añadidura. Estos propósitos eran cosas que estaban escritas por los profetas acerca de Jesucristo, ¿verdad? Cómo tenía que padecer, lo que tenía que sufrir, iba a enfrentar el odio, ¿verdad? Y el rechazo más cruel de la humanidad. Iba a cargar nuestro pecado, pero ellos no lo podían captar. No lo podían entender. Todo un plan trazado desde la eternidad y no se detendría, ¿verdad? Aunque fueran los sucesos muy duros, las crisis muy fuertes, no se iba a detener el plan. Ellos no lo entendían. Ellos veían un momento de crisis, de sufrimiento. Les era encubierta esta palabra, no la entendían ni veían ningún propósito en aquello. ¿Qué propósito tiene en que Dios me fastidie? ¿Qué propósito tiene en que Dios me esté haciendo pasar por esta crisis? No podemos entender la soberanía de Dios, pero yo le recuerdo, Dios se compromete, ¿verdad?, a no dejarnos solos nunca. Dios se compromete a darnos la victoria, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Nunca ha perdido una sola batalla Dios. Seguimos en Efesios capítulo 1, versículo 9, 10 y capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. El misterio dice de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muchas cosas eran difíciles, inalcanzables, pero en Cristo nos fueron dadas en esta dispensación de la gracia, ¿verdad? Era un misterio. ¿Cómo es que Dios terminaría? ¿Cuál sería el desenlace de la humanidad para con Dios, verdad? Muchos años de silencio, un promedio de 400 años que Dios cayó a la nación de Israel, no habló, no hubo palabra y era un misterio. ¿Qué iba a suceder con la nación, con la humanidad? Bueno, en el capítulo 3, versículo 3 al 6 de Efesios dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Era un misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo es alguien que está parte de la Trinidad, de la divinidad, que juega un papel muy importante, ¿verdad? Dice que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo se reunió en Cristo y los discípulos no entendían este propósito. Pedro pensaba nada más en sus proyectos, como él los interpretaba, los concebía. Cuando el Señor le dice, voy a Jerusalén, le dice, ten compasión de ti, no vayas, que Cristo lo tiene que reprender duramente. Apártate de mí, Satanás le dice. Pedro estaba pensando en él, en los suyos, a su manera. Pero había algo más en todo esto, ¿verdad? Él no concebía, él veía innecesario aquel sufrimiento, cómo se iban a quedar sin el líder, cómo iba a cambiarse, a trastornarse un proyecto que él creía ya estaba hecho. No entendía la crisis que se avecinaba, pero
el misterio esperado en todos los tiempos estaba por concluirse, por cumplirse, ¿verdad? Todo se reuniría en Cristo, todo estaría ahí y nos haría partícipes a todos nosotros. Cambió el sistema de sacrificios en la venida de Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto por todos. La sangre de Cristo fue suficiente para redimirnos de todo pecado, ¿verdad? Para cubrir todo pecado. La reconciliación con Dios por la victoria de la cruz. Nos hizo partícipes como herederos de la riqueza de Dios. Todo se reunió en Cristo, ¿verdad? Su vida empezó a morar en nosotros, fue depositada, ahora Él vive dentro de nosotros después de que nos permite ser renacidos por el Espíritu, estando muertos en delitos y pecados, Él hace ahora morada en nosotros. Su vida mora en nosotros, su Espíritu mora también en nosotros, somos templos de su Espíritu y nos enseña todas las cosas, ¿verdad? Produce el fruto del carácter de Cristo que se manifieste a través de nosotros. También nos capacita para realizar la obra, ¿verdad? Con su poder. Bien, el Espíritu Santo es quien está ahora. Jesucristo decía, yo me tengo que ir para que Él venga. Los discípulos se entristecían, no entendían, ¿verdad? Se nos dan dones del Espíritu, se nos dan ministerios por parte del Señor. Y esos dones y ministerios son para capacitarnos como su iglesia, como su cuerpo, del que somos ahora miembros en Cristo. Somos su pueblo, nación santa, linaje escogido, su reino de sacerdotes. Tenemos una misión de establecer su reino en los corazones con un mensaje de reconciliación. Bueno, hay cosas que nos causan desánimo, nos frustran con Dios por no obtener resultados en los tiempos estos como creyentes. Desde hace un momento nosotros estamos buscando nuestros propósitos. Nos frustra ver cómo las élites de poder económico, ¿verdad? Se desestabilizan las economías, los monopolios, no hay un mercado libre que digamos, usted produce y no haya mercado y le compran a como la globalización lo establece, los hombres de poder económico, mueven los sistemas de gobierno en las naciones, tienen un control, ¿verdad?, sobre la natalidad, establecen tantas cosas. Es el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Y yo veo gente frustrada que dice, no avanzo, trabajo y trabajo, pero las oportunidades se nos van. La gente de dinero, la falta de derecho, la corrupción, la injusticia. Estamos luchando en contra de todo ello, ¿verdad? Queremos cada uno de nosotros obtener resultados, pero sin conocer antes los propósitos que Dios tiene para nosotros. Sin creer en sus promesas y encontrarnos con esas crisis y adversidades, los tiempos no son diferentes a los tiempos de los primeros creyentes. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender que esas crisis tienen un propósito. Aún a pesar de los tiempos, Dios tiene un propósito por sobre esas crisis. Y cuando ese propósito de Dios empieza a establecerse, entonces las cosas vienen por añadidura. Dios ha estado ansioso, deseoso de cumplir sus propósitos y yo creo que Él va a mover todas las cosas para que nosotros llevemos adelante ese propósito, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer así. Entonces, si nosotros estamos bien conscientes que ahora estamos en una situación de desventaja por la globalización, no podemos a veces competir desde donde estamos, ¿verdad? Todos los países tercermundistas, ¿verdad? Nos enfrentamos dentro de esas crisis, pero también ahí están los propósitos de Dios. Nos encontramos en una guerra espiritual frontal con costos altísimos, ¿verdad? Porque es anteponer los propósitos de Dios y buscar, ¿verdad?, ese gozo permanente del Señor, ¿verdad? No andar frustrados, no andar cuitados, no andar en derrota, no sentir que Dios es injusto, porque la realidad no es lo que sentimos, la realidad es otra. Dios tiene propósitos y Dios está formándonos. Leíamos ahorita en Isaías 45:7, ¿verdad?, que Él está detrás de todas las cosas y Dios está teniendo un trato con nosotros. Con la iglesia lo tuvo y ellos cumplieron un propósito en sus inicios. Con la nación de Israel lo tuvo, ¿verdad? Y Dios envió juicios, pero la nación tenía que entrar a los propósitos de Dios. Los discípulos no los entendían, ellos no entendían lo que estaba pasando y usted y yo tampoco entendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que creer en medio de la crisis, tenemos que buscar conocer los propósitos de Dios por sobre todas las cosas, tenemos que
andar con fe, tenemos que entrar al gozo de Dios, hacer a un lado la frustración. Yo escucho a veces al pueblo de Dios que se siente frustrado, desanimado, como que su trabajo no tiene el resultado que quisiera, pero ¿por qué no preocuparnos primero por los propósitos de Dios y ver los resultados que Dios espera? Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice, te vendrá por añadidura. Entonces es muy importante que nos centremos en participar en los proyectos de Dios y lo demás se dará por añadidura. Esto es inevitable para entrar en el gozo de Dios, las crisis, hacer uso de la fe, que empecemos nosotros a tratar de conocer los propósitos de Dios y involucrarnos en ellos. En Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Fíjense el sentido de este texto, no me van a preguntar nada. Porque cualquier cosa que ustedes quieran saber, dice, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Tenemos su Espíritu Santo que nos guía y nos enseña. Dios está dispuesto a enseñarnos sobre sus propósitos, ¿verdad? Él ve que hay cuestiones, ¿verdad? Que son inevitables en nuestras vidas y es la formación que Él nos hace, pero cuando entramos al propósito de Dios, Dios nunca nos va a dejar. Podemos preguntar en el nombre de Jesús y se nos dará respuesta. Esto nos motiva a la oración, esto nos motiva a buscar en su palabra, ¿verdad? Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Tenemos una misión que ejercer. Tenemos un mensaje también, ¿verdad?, que compartir. Y tenemos nosotros ahora una formación que el Espíritu está haciendo en nuestro carácter. Y tenemos también un poder, ¿verdad?, para llevar a cabo esa misión que nos da su Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Esto es inevitable para entrar al gozo, ¿verdad?, que Dios nos quiere dar. Así es que, cosas inevitables. La crisis, la fe y que usted trate de entender o meterse a los propósitos, a los proyectos de Dios. Que el Señor le bendiga y que esta palabra sea edificación para sus vidas. Que Dios le bendiga.